¿Listo, estimado? Semana 6. Ok. Veamos, en este caso vamos a estar refiriéndonos a la reproducción. Ok. Vamos a estar considerando a la reproducción. Con rojito. Reproducción. Un proceso biológico complejo que consiste en la formación de nuevos individuos. ¿Con qué propósito? ¿Qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo de la reproducción? La perpetuación de la especie. Es decir, que una especie siga viviendo, sigue existiendo en el paso del tiempo. Esa es la finalidad de que de la reproducción. Pero vamos a tener dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual, que mejor te lo coloco aquí. Pues no lo puedo pasar. A copiar. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver que hay dos tipos, la asexual y por otro lado asexual y la sexual. Profe, ¿cuáles son las diferencias? Recuerda que en la reproducción sexual existe la participación de células especializadas, denominadas como gametos, ¿ok? Participación de gametos. Son las denominadas células sexuales. Hay que tener en cuenta que la formación de estos gametos es involucra diferentes pasos, ¿ok? Formación involucra un tipo de división celular conocida como meiosis. ¿Listo? Una característica de las células de la reproducción sexual, cabe detallar también que si existe la participación de los gametos, cabe detallar que aquí lógicamente va a ocurrir un proceso en el cual estos gametos se fusionan, denominada como fecundación. ¿Ok? En cambio, la reproducción asexual no necesita la participación de gametos. Tampoco ocurre fecundación. ¿Listo? Ahora, una característica indispensable de la reproducción asexual es que los hijos son idénticos a los progenitores. ¿Okay? Los descendientes son idénticos a los progenitores. Es relativamente más corto y sencillo. En cambio, la reproducción es relativamente más complejo y más prolongado. ¿Ok? Hay muchos animales, muchas plantas que tienen mecanismos de reproducción sexual y asexual. Profe, ¿pero qué? Existe una ventaja, claro, es que la reproducción asexual, por ser sencilla, resulta ser más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, cuando existe algún individuo, ¿sí?, que posea estos dos tipos de reproducción, va a preferir la reproducción asexual, cuando el propósito es de aumentar su población. ¿Ok? Su único propósito es aumentar su población. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, sin embargo, tú sabes que con el paso del tiempo pueden existir diferentes cambios ambientales en un determinado hábitat en la cual se está desarrollando, está existiendo algún ser vivo. ¿Ok? Este ser vivo está adecuado a vivir bajo estas condiciones iniciales. ¿Ok? Pero luego, si bien es cierto, puede aclimatarse y tratar de adaptarse en corto tiempo
a ciertas circunstancias que se van alejando un poco de las condiciones iniciales. Pero cuando estas condiciones ya cambian de forma abrupta, ¿sí? Fuera de un rango en específico, pues ahí viene la cuestión, ¿ok? ¿Cuál es una de las formas para poder batallar contra estos cambios? La reproducción sexual. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual origina lo que denominamos como variabilidad genética. Y gracias a diferentes procesos que ocurren, ¿sí? Acuérdate, acá hay gametos. Cada gameto está trayendo una información genética de un progenitor, o sea, de dos individuos distintos. Pero como el proceso de meiosis, también aquí ocurre una serie de eventos que incrementan la variabilidad genética. Esos dos procesos, la fecundación y la meiosis, contribuyen ¿con qué? Con la variabilidad genética, que al final, ¿qué va a originar? Que los descendientes son distintos genéticamente a los progenitores. ¿Ok? Y si hay una variabilidad genética, pues puede haber una variabilidad en cuanto a rasgos, en cuanto a funciones. Por lo tanto, se origina una población o ciertos individuos que sí podrían, ¿qué cosa? Sobrevivir si hay ciertas condiciones que van variando en dicho ecosistema en el cual se están desarrollando. ¿Ok? ¿Listo, estimados? Entonces pasamos con reproducción asexual. Vamos a ir con ejemplos. Por ejemplo, en unicelulares, específicamente en bacterias, vamos a encontrar lo que denominamos como fisión binaria o también como bipartición. Bipartición, en la cual podemos observar una célula madre en la cual hay un corte y finalmente reparten dos células hijas, pero el contenido citoplasmático de la célula madre es repartido lo más equitativo posible. Por eso es que tú ves que las dos células son simétricamente idénticas. ¿Ok? Se originan que dos células hijas. También son células genéticamente idénticas. A ver qué. Al progenitor y entre sí mismas. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esto? En bacterias, recuerda. Luego encontramos a la gemación, ¿ok? En la gemación ocurre que vamos a ver, ¿dónde encontramos gemación? Por ejemplo, en hongos, pero en hongos del tipo levaduriforme, en levaduras, ¿ok? Por ejemplo, las levaduras de pan, ¿sí? Ejemplo, en las cuales, por ejemplo, acá estamos viendo que a partir de una célula se está originando una pequeña protuberancia en la cual se ha duplicado el núcleo. Esta pequeña protuberancia tiene su nombre, denominado como yema o brote. ¿Ok? Yema o brote. Yema o brote. En la cual se origina una pequeña célula. Esta es una célula hija. Profe, ¿y esta es la célula? No, sigue siendo, ¿qué cosa? Otra célula hija. La célula madre es la de acá, es la inicial. Recuerda que una vez que ocurra una división celular, ¿ok? Una vez que una célula se divida, ya no existe la célula madre, sino las células hijas. Por más que la división haya sido de qué, del tipo asimétrico y la repartición del contenido citoplasmático no haya sido de forma equitativa. ¿Ok? De eso se caracteriza, ¿qué cosa? La gemación. Por eso vamos con el siguiente. La esporulación, que consiste en la formación de esporas. Pero también vamos a estar viendo que en los pluricelulares también hay la formación de esporas, específicamente en las plantas. La esporulación vamos a estar encontrando que se realiza, por ejemplo, en bacterias. Vamos a ponerlo acá. Bacterias. Gemación, más que todo en levaduras, ¿no? En hongos unicelulares, ¿no? La esporulación, ¿dónde encontramos? En bacterias, en algunos protozoarios. ¿Ok? Ahí está. Por ejemplo, en bacterias, acá vamos a encontrar una célula, la célula duplica su contenido nuclear, lo sigue duplicando hasta formar, ¿qué cosa? Pequeñas estructuras
envueltas dentro de un saco. Cada una de estas estructuras, como están dentro de este saco, se denominan como endosporas, ¿ok? Endosporas. ¿Pero qué sucede? En las bacterias, por ejemplo, es común encontrar la esporulación, pero la esporulación no es tanto como un mecanismo de reproducción, ¿ok? No es tanto como un mecanismo de reproducción, sino más bien es una forma en la cual las bacterias tratan de formar una nueva estructura, o sea, ya no una célula vegetativa, que es conocida como inicialmente se encuentra con sus características, ¿no? Células vegetativas. Profe, ¿es porque tiene algo relacionado con los vegetales? No, pero así se denomina. Luego, ¿qué sucede? Llegan condiciones extremas o condiciones inadecuadas, ¿sí? No óptimas. ¿Qué ocurre? Ahí va a estimular la formación de estas endosporas. Una vez que esas condiciones se restauran, las células van ahora, las endosporas, a activarse y pasar a células hijas, y las células vegetativas van a seguir proliferando porque por fisión binaria, generando ¿qué cosa? Más células vegetativas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la única razón en la cual se está formando estas esporas? Cuando las condiciones ambientales son inadecuadas. Por eso es que en algunos autores no consideran quizás a la esporulación, o sea, su mecanismo sí es una forma de reproducción asexual, pero su propósito no es la reproducción, sino más bien, ¿qué cosa? Protegerse frente a ciertos cambios ambientales que puede perjudicar su existencia. Ahora vamos con los pluricelulares, en los cuales vamos a tener, por ejemplo, la propagación vegetativa. Si no lo encuentras como propagación vegetativa, que en la mayoría de casos se encuentra así, lo puedes encontrar simple, como reproducción vegetativa. Ya, pero la mayoría de autores que utiliza propagación vegetativa. Profe, ¿cómo es eso? Mira, yo te comento que las plantas en diferentes partes del cuerpo de una planta poseen una capacidad denominada totipotencia. Profe, ¿cómo es eso? ¿Me van a tomar? No, no te van a tomar, pero quiero que comprendas. Por ejemplo, a una plantita, yo recuerdo cuando llevaba mi curso de biotecnología vegetal, recuerdo que agarrábamos una hojita, mira, una hojita, y lo colocábamos dentro de un frasco perfectamente estéril, o sea, sin ningún microbio, ¿ok? Y pasaban los tiempos y veíamos, lógicamente dentro de este frasquito, colocábamos un medio, o sea, diferentes nutrientes necesarios para el crecimiento de una planta. Luego lo sellábamos y lo colocamos con mucho algodón dentro de una cabina en la cual está perfectamente estéril para que ningún microorganismo esté cerca y lo contamine. Pero con el paso del tiempo entrábamos cada día, ¿no? Y veíamos que a partir de la planta se originaba una nueva plantita, o sea, a partir de la hoja. Luego hicimos otro experimento que era a partir de qué? De la rama. Y a partir de la rama crecía ¿qué cosa? Toda una plantita. ¿Te estás dando cuenta? O sea, ¿tú crees que en nuestro caso, si se corta un pedacito de piel, puede generarse una persona? Un pedacito, por ejemplo, de tu hígado, puede generarse una persona. Imposible. Pero ¿a qué gracias es que a partir de un órgano de vegetal puede originarse un individuo completo? Es gracias a la totipotencia, que tiene el potencial total de generar cualquier tipo de tejido de un individuo. Tiene la capacidad de eso, de formar cualquier tejido de un tipo de individuo, ¿ok? Cualquier tipo. Si tiene la capacidad de formar cualquier tipo de tejido, pues pude formar todos los tejidos. Me dejo entender. Pero lógicamente no es que, lógicamente que cada órgano necesita determinadas sustancias que van a inducir, pues no es de la nada. Pues, por eso es que tú cuando vas por la calle observas una plantita, una hojita tirada, no es que a partir de esta van a hacer una nueva planta, ¿sí o no? No, es que se necesitan condiciones adecuadas para que recién este proceso se lleve a cabo, ¿no? En la cual vamos a encontrar como las fitohormonas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, pero dentro de la propagación vegetativa en las plantas hay diferentes tipos. Por ejemplo, en diferentes empresas biotecnológicas, más que todo, por ejemplo, en el sur de Lima y en el norte de Ica, vamos a encontrar diferentes empresas en las cuales cuando obtienen, por ejemplo, un cítrico y quieren plantarlo, este cítrico tiene ciertas características porque ha sido modificado.
Por ejemplo, ahora la cantidad de fructosa, de este azúcar, en el contenido del fruto está en mayor cantidad. O quizás algún tipo de verdura en la cual la cantidad de antioxidantes se encuentra en gran cantidad. O algún fruto o verdura que puede resistir, alguna planta que pueda resistir a ciertos insectos que las parasitan, o a ciertos virus, ¿no? Que los infectan, son resistentes a eso, ¿ok? Entonces, ¿qué hace en este caso una empresa? ¿Qué dice? Oye, yo quiero que esta característica siempre permanezca vigente, ¿ah? Siempre quiero hacer que permanezca esta característica. Pero si esta plantita se cruza con otra que no tiene esa característica, corre el riesgo de que los descendientes, una proporción, tenga esta tolerancia, esta resistencia a no morir frente a un agente patógeno, un virus, un parásito, mientras que hay otros descendientes que sí son sensibles a estos. Entonces, ¿qué hace estas empresas? Hay que mejor hacer la propagación vegetativa. Porque como es un tipo de reproducción asexual, yo sé que todos los descendientes van a ser ¿qué? Idénticos entre sí. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son las formas? Los diferentes formas de tipos de propagación vegetativa. Vamos a encontrar acá 4 principales. Los estolones, rizomas, tubérculos y bulbos. Por ejemplo, los estolones son más que todo conocidos como tallos horizontales. Como tallos horizontales aéreos, ¿no? ¿Por qué de esta forma, profe? Porque el suelo, si bien se encuentra acá, y a partir de esta plantita, ves que hay una rama horizontal, una rama lateral que se extiende, y a partir de esta se genera un nuevo individuo. ¿Te vas dando cuenta? ¿Sí o no? Ah, ¿ves? En cuanto a los rizomas, más que todo es porque son conocidos como tallos subterráneos. ¿Ves? Como el tallo es horizontal y es subterráneo, pero a partir de cada uno se forma ¿qué cosa? Un nuevo individuo. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Luego, por otro lado, tenemos a los tubérculos, ¿no? Que en este caso son ciertas modificaciones, ¿ok? Del tallo. Son ciertas modificaciones del tallo. eh, bueno, no, mejor dicho, del tallo y raíces, en las cuales hay una mayor, hay un aumento de volumen. Que más que todo ambos, ojo, ambos, tanto tubérculos como bulbos, una característica es que comienzan a, te digo, comienzan a almacenar diferentes sustancias. Cada uno de estos tiene el propósito de ello, almacenar ciertas sustancias. Pero hay ciertas diferencias. En el caso de los bulbos, ¿ok? Poseen qué cosa? Hojas gruesas, ¿ok? Hojas gruesas. Acuérdate que ambos sirven como órganos de almacén, ¿ok? Acuérdate que estos también son tallos modificados, ¿ok? Pero siendo los bulbos con hojas. ¿No? Vamos a poner Profesor, aquí. Sí, usted me dice que las papas son son órganos de almacén. sí, sí. Ajá, exactamente. ¿Pero qué almacenan? Ah, buena pregunta, justo me faltó. Por ejemplo, almidón, una gran cantidad de qué? De almidón, ¿ok? Porque luego, como puedes observar acá, se forma un tubérculo, pero como las raíces son tan largas, luego en otra parte del subsuelo, a partir de esta, lógicamente necesita qué cosa? Gran cantidad de nutrientes, ¿sí o no? Una gran cantidad de nutrientes. Profe, pero si la papa está por debajo, al momento de crecer una plantita, ¿cómo va a recibir luz? ¿Para qué? Para obtener energía. Y luego genera. Ah, es que la papa tiene un alto contenido de qué? De almidón. Y este almidón
luego puede degradarse hasta formar glucosa, y ya aquí la plantita que surja puede estar utilizando esta gran cantidad de glucosa para formar ¿qué cosa? Sintetizar diferentes moléculas que finalmente concluyen en la formación de distintos tejidos. ¿No? ¿Sí? Continuemos. Ahora vamos que la formación, la reproducción por esporas también la encontramos en los pluricelulares, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? En plantas también, ¿ok? Acuérdate, propagación vegetativa y por esporas también lo encontramos en plantas. Mejor esto lo escribo grande, ¿no? Que no te olvides. ¿Listo? También a nivel de plantas. ¿Qué sucede, miren, estimados? Hay en ocasiones en los cuales las plantas tienen dos formas de reproducirse de forma asexual. Uno por propagación vegetativa, porque diferentes partes de sus órganos poseen totipotencia y pueden originar cualquier tipo de tejido. ¿Ok? Listo. Pero por otro lado, las plantas, ¿qué sucede? Ellos pueden estar en forma de diplonte o aplonte. Profe, ¿qué es eso? Acuérdate que una célula haploide significa que tiene un juego único de cromosomas. Una célula diploide viene a contener dos juegos cromosómicos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que tu cuerpo tiene seis tipos de cromosomas. O sea, esta planta, 6 tipos de cromosomas. ¿Ok? Una célula haploide es la que contiene esos 6. En cambio, una célula diploide tienes 2 copias de cada cromosoma. Por lo tanto, una célula diploide en este caso sería 6 cromosomas y una célula diploide son 12 cromosomas. Ya, profe, ¿y ahí qué significa eso? Ya, ¿qué tiene que ver eso? No, ahí viene la cosa. Es como cuando casi la gran parte de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, está constituido por células somáticas. Cada célula somática, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Pero debido al proceso de ovogénesis o espermatogénesis, para que se estén formando las células sexuales masculinas y femeninas, estas células, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. ¿Ok? Esas son células haploides. En cambio, las células somáticas de todo tu cuerpo, ¿no? La mayoría de células de tu cuerpo, ¿de qué tipo son? Células, en este caso, células diploides. ¿Ok? Pero hay momentos en los cuales las plantas, de estar en un estado diploide, o sea, en la cual gran parte de su cuerpo está en un estado diploide, van a aparecer algunas células que están en estado haploide. ¿Ok? Mira, vamos a encontrar este órgano. Esta partecita es una porción de las plantas, denominada esporangio. Profe, ¿por qué esporangio? Recuerda que angio significa ánfora. ¿Ok? Ánfora. Y si te dice espora, ¿qué significa esporangio? Ánfora, que está conteniendo esporas. Ah, esto es una estructura que está conteniendo, ¿qué cosa? Esporas. Un momentito, por favor, que se está flotando un audio. Ya, listo. Ahora, un esporangio, ¿no? Una estructura que va formando esporas. Y estas estructuras van liberando esporas, que en este caso, mira, el esporangio en la mayoría de casos es una célula diploide. Se coloca 2N porque contiene 2 copias de cada juego cromosómico. Y N es la cantidad de cromosomas. Por ejemplo, que tengan 10 cromosomas. Ah, entonces, esta es una célula diploide, por lo tanto, en total tienen 20 cromosomas, esas células. Pero en cambio, cuando forman esporas, generalmente estas esporas son haploides. Y una vez que estas esporas caen en el suelo, ¿sí? Producto del arrastre del viento, del agua, va a originar un nuevo organismo. Pero te comento, este organismo no es diploide. ¿Es qué? Es haploide. ¿Ok? Hubo un proceso acá muy importante denominado como meiosis. ¿Listo? Para la formación de ¿qué? De esporas. De esta forma las plantas forman nuevos individuos, pero hay algo muy importante, que va a haber un cambio entre un diploide y un haploide. ¿Okay? La mayoría de esporas son haploides. Esa es la reproducción por esporas.
Luego encontramos en animales, por ejemplo, la gemación. Vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, animales. Vamos a encontrar la gemación, en la cual acá vamos a encontrar un ejemplo, las hidras, que forman parte del grupo de los nidarios. Pero en este caso el ejemplo es una hidra. ¿Ok? En la cual acá tenemos una hidra que viene a ser un nidario sésil, la mayoría de estos son microscópicos, que a partir de una parte de su cuerpo se va formando un pequeño cuerpecillo, corpúsculo, un brote o yema, que después va a generar, ¿qué cosa? A un nuevo individuo. Luego tenemos la regeneración, que en este caso, ¿qué sucede? ¿Dónde encontramos esto? En los platelmintos y en los equinodermos. En las planarias, que es un ejemplo de platelminto, y en las estrellas de mar, que es un ejemplo de equinodermo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué ocurre acá? Más que todo, en vez de regeneración, algunos autores prefieren denominar fragmentación, regeneración. ¿Por qué? Porque tenemos acá una planaria. A esta planaria, si se le corta, se han hecho experimentos para más o menos entender cómo se da el proceso de regeneración celular. Vas a darte cuenta, mira. Se le corta a una planaria. Mira, mira, una parte tiene acá y otra parte tiene acá. Y con el paso del tiempo, mira, a partir de la cabeza se va originando un nuevo individuo. Y a partir de casi de la cola se va originando, ¿qué cosa? Un nuevo individuo. Producto de una fragmentación, hubo una regeneración. ¿Dónde encontramos esto? En planarias, que forman parte del gran grupo de los platelmintos, de los gusanos planos. Y las estrellas demás forman parte de los equinodermos, estos animales con cuerpo espinoso. ¿Okay? Vamos ahora con el ciclo celular y la mitosis. El ciclo celular involucra una serie de procesos celulares, ¿ok? Destinados a una función específica. El ciclo celular, en la mayoría, o sea, en la mayoría de las células, se puede decir que el ciclo celular es el ciclo de vida de una célula, ¿ok? En términos sencillos. El ciclo celular es el ciclo de vida de una célula, ¿ok? Pero no todas las células tienen el mismo ciclo de vida, ¿ok? Algunos se detienen hasta una etapa de su ciclo de vida. No todos llegan a completar todas las fases del ciclo de vida típico, común, eh, canónico, ¿okay? Normal, frecuente. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos una célula. A partir de esta célula se va a originar una célula hija, un descendiente. A partir de acá iniciamos el ciclo de vida. Esta célula hija que ha nacido, ¿ok? Con el paso del tiempo va a entrar la primera fase en la cual ingresa tras su nacimiento. Es la fase G1, en la cual la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Es decir, acá una de las características importantes que se da el crecimiento celular. ¿Ok? Pero por otro lado, también que acá ocurre el funcionamiento de la célula. El funcionamiento específico de la célula. Supongamos un hepatocito. Si se encuentra en fase G1, ¿qué está haciendo? Sus funciones, pues. Está detoxificando, está sintetizando el glucógeno, está degradando, está sintetizando glucosa quizás. Si fuese un enterocito, ¿qué está haciendo? Está absorbiendo nutrientes a nivel del intestino, ¿ok? Si es a ver, un adipocito, ¿qué está haciendo? Está almacenando grandes cantidades de ¿qué? De triglicéridos. Aquí en la G1 no solo es el crecimiento, producto de la duplicación del tamaño y el aumento de la cantidad de organelas, sino también que se desarrolla el funcionamiento específico, el papel en específico que cumple la célula. ¿Ok? Tras ya pasar esta fase G1 y al llegar ciertas señales, porque si no llegan ciertas señales, no va a salir de esta fase G1, va a continuar en ella. Llegan esas señales y ¿qué ocurre? Ingresa a la segunda fase, denominada fase S, la conocida como la que consiste en la duplicación del material genético, el ADN y las proteínas asociadas. Y acá recuerda que las proteínas asociadas encontramos varias, pero las principales, ¿te acuerdas cuáles son? Las histonas.
las histonas más el ADN, ¿te acuerdas qué es? ¿Cómo se llama? La cromatina. ¿Ok? La cromatina. Continuemos. Después de la fase S entramos a la fase G sub 2, en la cual, como la célula en la fase S ha duplicado su ADN, la célula ya va intuyendo de que va a necesitar, ¿qué cosa? Repartir este ADN y por lo tanto va a originarse dos células hijas. O sea, la célula ya se está preparando. Una vez que ingresa en la fase S, ya sabe ya. Pasa a la fase G sub S cuando haya llegado una señal, ¿ok? ¿Y qué sucede? Se forman las estructuras necesarias para la división. Los cromosomas empiezan a condensarse. Porque acuérdate que en la fase G sub 1, en la fase S, en la fase G sub 2, está en forma de cromatina, o sea, está en forma como si de una cadena así toda así desenrollada. Pero para que tú puedas repartir, en este caso el ADN, de forma equitativa, organizada, lógicamente esto tiene que volverse como una estructura un poquito más compacta, ¿no? Comienza a condensarse. Comienza todo ese desenrollado, ahora se forma una estructura condensada. Profe, ya, ¿y para qué? Porque te está diciendo, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. ¿Cómo se da el transporte de vesículas, de organelas, de ciertas proteínas dentro de una célula? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se denomina ese conjunto de rieles, ese conjunto de andamios que le dan forma, sostén, distribución al contenido de una célula? El citoesqueleto. Esas estructuras que comienzan a montarse es el citoesqueleto, que comienza a remodelarse totalmente. ¿Por qué? Porque la célula le está avisando a sí misma, oye, esta forma en la que te estás organizando no es adecuada para al momento de repartir. Cambia. Y la arquitectura celular comienza a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un proceso importantísimo que viene a ser la siguiente etapa, la división celular. Y para esta división celular no debe existir errores, porque tiene que pasarse la misma cantidad y tipos de ADN a una célula y a la otra célula, para que ambas finalmente contengan en este caso, la misma información genética. ¿Ok? Pero hay dos cositas acá. En la división celular, si bien es cierto conocida como mitosis, hay dos etapas. Y una viene a ser la cariocinesis y otra la citocinesis. En la cario, acuérdate que cario de dónde viene, de núcleo. Por eso dices eucariota, ¿no? Verdadero núcleo. Procariota, antes de núcleo. Si yo te digo cariocinesis, cinesis, ¿qué significa? División. La división celular involucra la cariocinesis, la división del núcleo, y luego la citocinesis. ¿Cito de qué viene? De célula, ¿no? Citocinesis, la división de las células. ¿Ok? Recuerda, como te comenté, ¿no? A ver, como te había comentado. Ahí está. Una vez que el ADN está en cromatina, en la fase S, en la fase G sub 2, comienza el ADN a condensarse. Y en la mitosis, el ADN, en vez de estar en esta estructura totalmente desenrollada, ahora ¿cómo se encuentra? Compacta. ¿Ok? Vamos a ponerlo en azulito. Pero ¿qué sucede? Mira, en la fase G sub 1, cada ADN, o sea, digamos el ser humano, ya son 46 cromosomas. En una célula G sub 1, por ejemplo, un hepatocito, tú encuentras en esta fase G sub 1 al ADN de esta forma. Pero tú sabes qué cosa. Tú sabes que los 46 cromosomas, como son dos juegos, digamos que este es el cromosoma 1. Ahí lo tienes, 1. Profe, ¿y dónde está su homólogo? ¿No? Porque una célula haploide son 23 y una célula diploide son 46. Ya pues, y eso significa, usted me dijo que son dos copias, ¿no? En las células diploides. Profe, ¿dónde está su copia? Su copia puede estar acostado. Este es el otro cromosoma homólogo, 1'. Le vamos a poner 1', ¿no? 1' para considerar que es su cromosoma homólogo. Cuando ingresan a la fase G, en la fase S, cada cromatina comienza a duplicarse. O sea, a partir de esta se va formando ¿qué cosa?
A partir de acá también se va sintetizando, pues no es que es una copia. Pero al momento de estar condensándose, se va a condensar esto y esto. Se va a condensar tanto y van a permanecer estas dos unidas que cuando los observan al microscopio durante la mitosis, observan estas estructuras que se denominan como cromosomas. Ah, profe, por eso es esta razón, porque es que los cromosomas los conocen como X, ¿no? Como estructuras en forma de X, exacto. Vemos acá un cromosoma y vamos a ver sus partes. Mira, este es una cromátide o cromátida. Y la otra cromátide es producto de una copia del otro lado. O sea, esto se origina por una copia del otro lado en la fase S. Y la condensación de ambos ocurre por la transición de la fase S a la M. ¿Ok? Cada uno de estos se denomina cromátidos. Ahora, en el punto medio, en el centro, existe una estructura denominada como centrómero, la cual es producto de que esta porción de la cromosoma que contiene ADN está unido a una serie de conjuntos de proteínas. A esta forma de unión, a estas estructuras de unión se conoce como el cinetocoro. ¿Ok? Y a partir de este cinetocoro vamos a estar observando que hay ciertas regiones, que el cromosoma está siendo separado en dos regiones. Por eso, esta región restante se denomina como brazo y la otra región restante se denomina también como brazo. ¿Listo? Las porciones terminales de los cromosomas se denominan telómeros y están muy asociados a la senescencia celular, es decir, al envejecimiento celular. Continuemos. Y acá vamos a considerar al primer tipo de división celular, conocida como mitosis. Características de la mitosis. Ocurre en células somáticas. 2. Células son idénticas a la células hijas son idénticas a la célula madre. Por lo tanto, esto involucra que no hay variabilidad genética. ¿Ok? Cada célula es idéntica cada célula hija es idéntica a la célula madre en su información genética, en las funciones que realiza y en la forma que poseen. ¿Ok? Veamos que la fase G1, fase S y la fase G2 forman parte de una etapa grande denominada como interfase, ¿ok? El ciclo celular está dividido en dos partes, interfase y división celular. La división celular involucra la mitosis. La interfase que involucra la fase G1, S y G2. Recuerda ello, ¿ok? Por eso es que estamos observando acá en la interfase. En la interfase pasa la G1, la S y la G2. Y la siguiente etapa es la mitosis. Pero la mitosis está dividida en 4 etapas. Bueno, en más de 4 etapas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Listo? La primera se denomina como profase, la segunda como metafase, cuarta anafase y telofase. Profe, ¿qué está ocurriendo en todas? Vamos a poner acá. Mejor la pasamos por este lado para que puedan. En la profase ocurre la desintegración de la carioteca. ¿Te acuerdas que la carioteca? La membrana nuclear, pues. ¿Sí? La desintegración del núcleo, ¿no? De la carioteca. ¿Qué ocurre? Se da la condensación de la cromatina. En la metafase se da el alineamiento de cromosomas en la placa ecuatorial.
Y como tú pones a la Tierra el ecuador a la mitad, lo mismo es acá. La mitad de las células conocida como la placa ecuatorial. Y acá se va a dar el alineamiento, la formación de cromosomas. ¿Por qué los mandan acá a la mitad? Porque luego estas estructuras que observamos acá se van a encargar de algunas, ¡pah!, arrancarle ciertas cromátidas para este lado y la de acá, ¡pah!, arrancarle ciertas cromátidas para este lado. ¿Para qué? Para que la célula que se origine para este lado y la otra para que se origine este lado contengan, ¿qué cosa? La misma tipo de información. ¿Te das cuenta? Imagínate que los cromosomas estén todos sumergidos en cualquier lado. No podría, sería difícil repartir de forma equitativa la información genética duplicada. Luego tenemos a la anafase. Ok, en la anafase, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la anafase? Vamos a ver. Hay la denominada como segregación de cromosomas. Es decir, los cromosomas van a ser repartidos. ¿Ok? ¿Hacia dónde? A las células que se hayan formado. Luego tenemos a la telofase, en la cual inicia la reintegración de la carioteca del núcleo. Y finalmente ocurre la citocinesis, que acá es donde ocurre acá. Antes de la citocinesis, ¿se acuerdan que ocurre la cariocinesis? En la citocinesis ocurre la división de la célula. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos con la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular especializada. Un tipo de división celular especializada, que lógicamente, ¿dónde ocurre? En células especializadas. ¿Dónde? Muchos se confunden y dicen, profe, en células sexuales. No, ocurre en células germinales. El proceso de meiosis forma células sexuales, también denominadas como gametos. ¿Ok? Veamos acá. Mira, la meiosis, ¿qué sucede? La meiosis se diferencia de la mitosis porque ocurre dos divisiones celulares. Dos divisiones celulares. Mientras la mitosis origina dos células hijas, la meiosis origina, como ocurren dos divisiones celulares sucesivas, que originan cuatro células hijas. ¿Ok? ¿Ok? Listo, continuemos. Pasemos. Entonces, vamos a tener a dos etapas de la meiosis. A la meiosis 1, antes de realizarse la primera división, y la meiosis 2, antes de originarse la segunda división. ¿Ok? La meiosis 1 y la meiosis 2 tienen las mismas... Sus etapas son nombradas como en la mitosis. O sea, inicia con la profase, luego con la metafase, luego con la anafase y luego con la telofase. En todos, ¿ah? En todos. Por ejemplo, en la profase, ¿qué ocurre? Quiero que te des cuenta acá. En la profase. En ambos, en meiosis 1 y meiosis 2, ocurre la condensación de la cromatina y ¿qué más? La desintegración del núcleo. En la metafase en ambos vamos a ver un alineamiento del material genético en la placa ecuatorial. Y en la anafase ocurre una segregación de la material genético y en la telofase una reintegración de la carioteca y también de la división de la célula. Pero acá hay algo que tienes que distinguir, estimado. Quiero que te des cuenta acá el ejemplo. En una célula somática que está entrando en división, mira, supongamos que esta célula se componga de 4 cromosomas. Es una célula somática, ¿ok? 4 cromosomas. Este es cromosoma 1, y este es su homólogo. Este es el cromosoma 2 y este es su homólogo. Te estás dando cuenta que, mira, este está arrastrando hacia un lado una cromátida del cromosoma de acá. Por lo tanto, finalmente esta célula que se origina contiene información del 1, del 1', del 2 y del 2'. Lo mismo ocurre en el otro. ¿Listo? ¿Ok? Pero quiero que te des cuenta acá. En la meiosis 1, en la anafase,
1, o sea, en la anafase de la meiosis 1 y en la metafase. Quiero que te des cuenta. Mira cómo están alineados los cromosomas. Los cromosomas no están alineados así. ¿Te das cuenta? No están alineados así, para que finalmente cada célula hija, ¡paj! Por un lado, ¡paj! Por otro lado. No, no están. ¿Qué ocurre acá? ¿Ves? Acá hay un cromosoma y acá hay otro cromosoma. Es decir, este es un cromosoma 1 y este es su cromosoma 1'. Acá encontramos un cromosoma y acá encontramos otro. Este es su cromosoma 2 y este es el 2'. O sea, significa que en la meiosis 1, cuando ocurre la segregación de cromosomas en la anafase 1, lo que estamos viendo acá es una segregación, una repartición de cromosomas homólogos. En cambio, ¿qué ocurre acá? En la anafase, una segregación más de cromosomas son de cromátidas. ¿Ok? En cambio, en la anafase 1, tú ya estás viendo, ¿no? Mira, acá hay un cromosoma, acá hay otro cromosoma, acá hay otro. Supongo que, mira, después que se hayan segregado a nivel de la anafase 1 y la telofase 1, o sea, imagínate que se haya habido esta repartición. La célula de la izquierda se llevó el cromosoma 1 y la célula de la derecha se llevó el 1'. La célula de la izquierda se llevó el 2' y la célula de la derecha 2. Acá 3' y acá ya se llevó el 3. Acá se llevó el 4 y acá se llevó el 4'. Ahora vamos a ver como si estuviéramos examinando el cromosoma de acá. La célula de acá. Se divide, se forma esta célula, pasa por la profase 2, llega a la metafase 2 y acá vamos a encontrar lo mismo. 1', 2, 3 y 4'. Cada uno de estos cromosomas. A partir de acá tú ya estás viendo que ¿qué cosa hay? Una repartición de cromátidas. O sea, la célula de la izquierda y la célula de la derecha va a tener el 1 y el 1'. El 2, el 2, el 3, el 3, el 4' y el 4'. Te estás dando cuenta que aquí sí está ocurriendo una segregación de cromátidas. ¿Ok? Te vas a dar cuenta de eso. Algo muy importante y frecuentemente consultado son a las diferentes subetapas de la profase. Vamos a encontrar 5 etapitas. El leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Acuérdate que en la profase 1 algo muy característico es la condensación de ¿qué? Del cromosoma y ¿qué más? Y la desintegración de la cromatina, de la carioteca. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, acá al leptoteno. ¿Listo? Por ejemplo. Mira. Por ejemplo, en el leptoteno, ¿qué ocurre? A ver. La cromática comienza a condensar, se ha comenzado a formar, a organizarse en lo que denominamos como un ramillete. ¿Ok? En forma de... Profesor, Sí, Eddie. la mitosis, la meiosis y esa reproducción, ¿en qué parte de la célula ocurre? No, ocurre en toda la célula. Sí, pero La eso, mitosis y la meiosis son tipos de división celular. O sea, son dos eso, formas en que una célula ¡pah! Se divide en dos. pero eso se encuentra como que específicamente en el núcleo donde ocurre todo ese proceso. O sea, está dirigido por el núcleo, ¿no? O sea, ahí van a ocurrir diferentes señales para que a las células la va a decidir, oye, divídete de forma mitótica o divídete de forma meiótica. Pero la división meiótica únicamente va a ocurrir donde estas señales donde van a aparecer únicamente en ciertas células, en las células germinales. Donde específicamente, por ejemplo, en cuanto a los varones, a nivel de los túbulos seminíferos, ¿ok? Y en caso de las mujeres, en los folículos ováricos, por ejemplo, en el ovario.
Ahí únicamente vamos a estar observando en los humanos que ocurre meiosis. En el resto del cuerpo, ¿qué ocurre? Mitosis. ¿Listo? Porque este tipo de división, la meiosis, es un tipo de división especializada. ¿Ok? ¿Listo? Pasamos con el siguiente. Vamos con el cigoteno. En el cigoteno vamos a estar observando que ahora los cromosomas homólogos se van uniendo, formando un complejo de unión, denominado como el complejo sinaptonémico. ¿Ok? Acá, en esta partecita, se denomina como sinapsis. ¿Ok? En el paquiteno va a ocurrir el proceso quizás más importante en toda la profase, en la cual vamos a estar observando que un cromosoma y su cromosoma homólogo van a estar intercambiando material genético. ¿Ok? Van a intercambiar material. Esto se denomina como entrecruzamiento. Y si no lo ven así, lo van a ver como crossing over. ¿Ok? Finalmente, como estamos observando, en la diploteno lo que se va a estar observando son puntos de unión, que eh, son como que huellas, rastros de que haya ocurrido este entrecruzamiento. ¿Cómo se denomina esto? La formación de quiasmas. ¿Ok? Y finalmente en la diacinesis, ¿qué ocurre? Ahí es donde digo, ahí inicia la desintegración nuclear. Más que todo la desintegración de la carioteca. Listo. Continuemos. Ahora vamos con la reproducción sexual en plantas, ¿no? Más que todo en plantas con flor. ¿Listo? Para esto vamos a estar conociendo algunas estructuras de las plantas con flor, más que todo en sus órganos reproductores, que vienen a ser las flores. Pero las flores tienen una parte masculina y una parte femenina. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Ven esta estructura filamentosa que observamos acá? Esta es una parte femenina del órgano reproductor. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo se denomina a toda, en este caso, a toda esta estructura? Vamos a ver por sus partes. Esta parte inicial acá, que encontramos un orificio, se denomina como estigma. A toda esta parte elongada se denomina como estilo. A esta última parte se denomina como ovario y a la parte de acá de adentro como óvulo. En el caso, por ejemplo, acá vamos a encontrar esta estructura denominada antera. Y la antera tiene sus diferentes partes. Esta parte elongada se denomina filamento y la parte de acá de arribita se denomina como teca. ¿Ok? Como teca. ¿Listo? Al conjunto, tú ves varias anteras, ¿no? Ves varias anteras. ¿Cómo se denomina ese conjunto de a todo ese conjunto como el androcio? ¿Ok? El androcio. Vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede? A partir de estas dos partes masculinas se van a estar originando, ¿qué cosa? Las siguientes estructuras. En el caso de la parte femenina, encontramos una célula que se denomina como célula madre de la megaspora. Acá tú ya vas conociendo, ¿no? Ya vas intuyendo, se van a formar esporas. Sí, pero yo recuerdo que el profe me dijo que para la formación de esporas se necesita la meiosis. Sí, porque esta célula madre de megasporas es diploide. ¿Ok? Y por otro lado encontramos a esta estructura denominada como microsporangio, en la cual acá encontramos a la célula madre de las microsporas. Pero acuérdate que esta es la parte masculina de la flor y esta es la parte femenina de la flor. ¿Ok? Se va formando ¿qué cosa? Una célula diploide y acá lo mismo, una célula diploide. Y acá es donde inicia un proceso denominado como meiosis. Y acuérdate que la meiosis, ¿qué ocurre? Pasan de células diploides a células haploides. Por eso es que la meiosis va a originar, por un lado, por la porción femenina, la formación de una megaspora funcional. Y por parte de una microspora, pasa la meiosis y ¿qué va a formar? Los granos de polen. ¿Ok? Dentro de los granos de polen vamos a encontrar unas estructuras denominadas como microsporas. Microsporas. Profe, o sea, ¿cómo se llama la célula haploide originada por meiosis?
en las plantas? Microspora. Pero este es en cuanto a la parte masculina. Profe, ¿y la parte femenina? ¿Megaspora o macrospora? ¿Ok? Cualquiera de los dos. ¿Listo? Lo que finalmente va a originar esto es que la formación de estos granos de polen que contienen estas microsporas van a viajar, ya sea por el aire, por el agua o por ciertos insectos o por ciertos animales polinizadores, ¿no? Como insectos, ¿ok? Ejemplo, va a llegar a dónde? A este orificio de la parte femenina de la planta, este orificio es el estigma, y por aquí va a descender y formarse una estructura, la denominada tubo polínico, que finalmente va a llegar hasta dónde? Hasta el óvulo de la porción femenina. Va a ingresar, ¿y quiénes se van a encontrar? Ciertos núcleos del grano de polen con ciertos núcleos ¿de qué? Del saco embrionario, que es donde se ha estado desarrollando la megaspora. ¿Ok? Una vez que haya llegado los núcleos que derivan del grano de polen y hayan encontrándose con los núcleos de la megaspora, va a ocurrir la fecundación, la fusión de estas células para originar ahora ¿qué cosa? Individuos diploides. ¿Ok? ¿Listo? Pero esto lo vamos a ver nuevamente cuando lleguemos reino planté. Por el momento hay que ubicarnos únicamente, hay que centrarnos en cómo se va a originar estas células denominadas como microsporas y macrosporas, ¿ok? A la formación de microsporas se conoce como microsporogénesis, ¿ok? Todas las microsporas finalmente se van a derivar inicialmente de un microsporocito. Este microsporocito entra en etapa de meiosis. Sabemos que la meiosis está dividida en dos. Meiosis 1, por lo tanto, aparecen dos células. Meiosis 2, cada una de estas células se divide. Aparecen, ¿qué cosa? 4 células. Pero estas 4 células, ¿qué pasó? Se forma una microspora. Cada una de estas, ¿qué es, profe? Es una microspora. Y a partir de cada microspora, ojo, a partir de cada microspora, mira lo que va a ocurrir. Se va a formar un núcleo y se va a formar otro. O sea, se está dando una cariocinesis. O sea, cada microspora va a estar duplicando su núcleo y su núcleo se va a dividir, pero no la célula. ¿Ok? O sea, acá hay cariocinesis, pero no hay citocinesis todavía. Por lo tanto, se va a formar un núcleo generativo y un núcleo tubular. Y luego va a originarse, ¿qué cosa? La cariogénesis. ¿Por qué no se denomina cariocinesis? Porque si fuese cariocinesis significa que cada uno de estos dos núcleos se dividen, formando 4 núcleos. Pero no, como se ha originado un nuevo núcleo, por eso se dice cariogénesis 2. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Acá, a partir del núcleo generativo, va a aparecer ¿qué cosa? 2 núcleos espermáticos y el núcleo tubular va a seguir como el núcleo del túbulo. ¿Ok? Mira, date cuenta de que al final la microspora genera a esta estructura denominada como grano de polen. Para ser más formales, esto es un grano de polen maduro. En cambio, esto también es un grano de polen, pero inmaduro. ¿Cuándo es maduro? Cuando está compuesto de 3 núcleos. Dos núcleos espermáticos, un núcleo tubular. ¿Ok? Pasamos ahora con la megasporogénesis. Tenemos al megasporocito. Finalmente las megasporas, macrosporas se originan a partir del megasporocito. ¿Qué ocurre en meiosis? Aparecen 2 células, luego la meiosis 2 aparecen 4 células, y acá sucede algo peculiar, a diferencia de las microsporas, que a partir de cada microspora se va originando, ¿qué cosa? Un grano de polen. Acá no. Cuando se originan las 4 megasporas, producto de la meiosis del megasporocito, ¿qué sucede? 3 van a involucionar, se van a degradar. Y solo va a quedar una, conocida como la megaspora funcional. Y a partir de esta, a diferencia de la microsporogénesis, que ocurre una cariocinesis, una carciogénesis, acá ocurren 3 cariocinesis. O sea, esta megaspora funcional, ¡paj!, se divide en ¿qué? En 2 núcleos, producto de la primera cariocinesis, división del núcleo. Segunda cariocinesis, se originan 4. Tercera cariocinesis, carcinocinesis, cariocinesis.
8 núcleos. ¿Ok? A este tipo de estructura se denomina como sacro embrionario inmaduro. Profe, ¿cuándo va a ser maduro? Cuando, mira, dos determinados núcleos van a fusionarse. Por eso, si te preguntan en un momento, profe, si te dicen, ¿cuántos núcleos tiene un sacro embrionario inmaduro? Tú dices 8. ¿Cuántos tiene un maduro? 7. ¿Por qué? Porque hay hay dos núcleos fusionados. ¿Ok? ¿Cómo se denominan los diferentes núcleos en el maduro? Vamos a encontrar a 3 antipodales, 2 núcleos fusionados, haciendo un núcleo del huevo y 2 núcleos sinérgidas. ¿Ok? 2, 1, 3, 1. ¿Ok? ¿Listo? Continuamos. Profesor, ¿Sí? A ver un ratito. Sí, Eddie, coméntame. la flor, por lo que entendí, los microsporogénesis es de la parte masculina, ¿no? Exacto. Y las megasporogénesis la parte femenina. Ocurre en la parte femenina. Y en la Ajá. flor, tiene una parte masculina, es decir, se forma la megasporogénesis y también otra parte masculina, Claro, exacto, ¿no? femenina y Exacto. masculina. ¿Dónde ocurre la microsporogénesis? Esta es la estructura, ¿qué cosa? Esta es la estructura masculina, denominada como el estambre. Tiene una parte elongada, denominada como filamento, y otra parte denominada como antera. Esa entera se compone de ciertas estructuras denominadas tecas. ¿Ok? ¿Dónde ocurre la microsporogénesis? En el estambre, específicamente a nivel de la entera. Y si quieres ser más específico, a nivel de las tecas. ¿Ok? Ahora, en cambio, la macrosporogénesis, ¿qué sucede? Vamos a ver por acá. Vemos acá. En este caso, vamos a ponerlo por un lado, para que te acuerdes. Masculino, femenino. ¿Ok? Bueno, vamos a poner aquí androceo. Androceo. Vamos al gineceo. Mira, el androceo es un conjunto de estambres, es un conjunto de estructuras masculinas del órgano reproductor. Y el gineceo es un conjunto de pistilos. ¿Ok? Una flor puede tener varios pistilos o puede tener un pistilo, pero la mayoría de flores sí tienen varios estambres. ¿Ok? Un pistilo está compuesto de diferentes partes, el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo. Dentro del óvulo es donde ocurre la megasporogénesis. ¿Listo? Continuamos. Microsporogénesis. Ahora vamos con el sistema reproductor, ¿listo? Humano. Vamos a tener por un lado el masculino y otro lado el femenino. En el masculino vamos a estar encontrando diferentes estructuras como parte del pene, ¿sí? El cuerpo cavernoso, en la cual se caracteriza por una alta zona de vascularización para la erección, en este caso del falo. Por otro lado tenemos al glande, que viene a ser una estructura altamente inervada que justo participa en el proceso de excitación. Tenemos al meato uretral, que viene a ser el orificio, que va a estar conectado finalmente a través de la uretra hasta la vejiga. ¿Para qué? Porque recuerda que acá en este caso esta parte también está asociada anatómicamente con el sistema excretor. ¿Ok? Tenemos al testículo donde va a ocurrir la formación de estas células sexuales. A ver, ¿está aquí? No, no está aquí. Pero creo que está más adelante. Ah, ya sí, está más adelante. ¿Ok? Acuérdate, ¿dentro de dónde? De los testículos está ocurriendo ¿qué cosa? El proceso de espermatogénesis. Acuérdense que el testículo es una glándula anficrina, es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque secreta hormonas, siendo endocrino, y secreta, ¿qué cosa? Ciertas sustancias, que es el semen, y lo transporta a nivel de dónde. O sea, eh, finalmente culmina saliendo del meato uretral. O sea, está cumpliendo dos papeles, endocrino y exocrino. Exocrino como semen, endocrino como la secreción de ciertas hormonas, como la testosterona, por ejemplo. ¿Ok? Luego tenemos al femenino, ¿sí? Al femenino donde vamos a estar encontrando el sistema reproductor externo y
e interno. En el externo vamos a estar viendo algunas estructuras como el clítoris, ¿sí? Asociada a la excitación, la abertura uretral, el orificio por el cual, en este caso, va a liberarse la orina, la vagina, que es, en este caso sirve como un orificio, el orificio del parto, de la menstruación y del coito. O sea, 3 funciones. Ok, vamos a tener también ciertos pliegues a nivel de la vagina, conocidos como labios menores y los labios mayores. ¿Listo? Por la parte interna vamos a estar encontrando ciertas estructuras muy importantes como la vejiga, la parte inicial, luego viene el útero, luego las trompas de falopio y que culminan en los ovarios. O sea, 4 estructuras importantes: vagina, útero, trompa de falopio u oviducto y finalmente los ovarios. ¿Ok? Dentro de los ovarios ocurre algo muy importante, es que dentro de los ovarios, mira, acá tenemos un ovario. Inicialmente, cuando las mujeres nacen, vamos a encontrar que tienen varias de estas estructuras, conocidos como folículos ováricos. ¿Okay? Folículos ováricos. Cuando nacen tienen millones de folículos ováricos. Profe, ¿qué es un folículo ovárico? Es una estructura en forma de saco conteniendo varias células, pero un óvulo inmaduro. ¿Ok? Inicialmente como un óvulo inmaduro. Tienes varios, o sea, la mujer cuando nace tiene millones. Va pasando la pubertad y muchos de estos van involucionando, van degenerándose. Por lo tanto, pasan de 1.000.000 quizás a 20.000. ¿Ok? Pasan a 20.000. Por eso es que ahora vamos a ver que cada parte de su vida, cada cierto tiempo, aproximadamente cada 28 días, va a ocurrir constantemente algo. Hay algunos folículos, de todos esos 20.000, algunos, sí, ¿qué ocurre? Van a estar pasando por un proceso denominado como desarrollo folicular, en la cual ese óvulo inmaduro va a estar madurando. Mira cómo se va agrandando, 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 hasta formar un ¿qué? Un ovocito maduro. Luego se tiene que liberar. ¿Cómo se denomina ese proceso de liberación? Ovulación. Y cuando es liberado, va a llegar alguien denominado como espermatozoide y ¡pum! Va a fecundar, formando un cigoto, un huevo, y con final del paso del tiempo va formando estas estructuras. Pero date cuenta que después de la ovulación, mira qué sucede con esta estructura, con este folículo. Va a involucionar. ¿Cómo se denomina este cuerpo, esta estructura? Como cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Ok? Pasamos acá. Ahora pasamos con el ciclo menstrual. Algo que tienes que diferenciar es el ciclo ovárico, el ciclo menstrual. Es totalmente distinto. ¿Están sobrelapados? Sí. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver. Temperatura corporal, hormonas de la hipófisis, hormonas ováricas y el ciclo uterino. Vamos a ver cómo participan estas diferentes funciones. Mira, quiero que te des cuenta. El ciclo menstrual se está caracterizado por diferentes etapas. Entre una de esas el sangrado. ¿Ok? Pero ¿cómo está conectada con esos diferentes factores? Por ejemplo, con el ciclo ovárico. Entre los miles folículos ováricos, vas a tener que algunos de estos comienzan a activarse y van a comenzar a madurar, a desarrollarse, a desarrollarse. ¿Ok? A desarrollarse, hasta llegar a su degeneración. ¿Listo? Quiero que te des cuenta que la temperatura corporal antes de que ocurra la ovulación está a 36 grados Celsius. Cuando ocurre la ovulación, ¿qué ocurre? Aumenta a 37 grados Celsius. ¿Listo? Por otro lado, las hormonas de la hipófisis. Mira, quiero que te des cuenta cómo es que inicialmente ninguna de las dos hormonas hipofisiarias, de las gonadotrópicas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, mira cómo ninguna de las dos se está incrementando. Pero cuando ya llegamos a esta etapa, mira, ¿qué cosa aumenta? La hormona folículo estimulante. Profe, ¿por qué aumenta eso? Porque necesitas, ¿qué cosa? Estimular al folículo, pues. ¿Para qué? Para que madure. ¿Te das cuenta? Por eso se denomina hormona folículo estimulante. ¿Ok? Un ratito, disculpen. Ahí está. Está preocupado. ¿Listo? Hormona folículo estimulante. ¿Ok? Pero luego cuando ya el folículo
se reduce, o sea, la cantidad de hormona folículo estimulante se reduce, mira lo que sucede. ¿Quién aumenta? La hormona luteinizante. ¿Y por qué crees que aumenta la hormona luteinizante? Para la ovulación. Profe, ¿y por qué se denomina luteinizante? Porque después de la ovulación va a formarse el cuerpo lúteo. Por eso se denomina hormona luteinizante. ¿Ok? ¿Listo? Pasemos al siguiente. Gracias a la división antes de la ovulación, ¿sí? Ocurre la maduración, el desarrollo folicular, y después de la ovulación ocurre la degeneración con la formación de un cuerpo lúteo. Por eso es que el ciclo ovárico está dividido en estas dos partes. La fase folicular y la fase lútea. ¿Ok? ¿Listo? Pasamos con el siguiente. Pero ¿qué ocurre? Las hormonas que te contesto es a partir de la hipófisis. Luego estas van a estar viajando hasta el ovario. Pero en el ovario, aparte de estimular el desarrollo del folículo, aparte de estimular la liberación del ovocito, ¿qué ocurre? Acá también se van a estar estimulando ciertas hormonas ováricas. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante en esta etapa crece. Y mira quién también está creciendo en esta etapa. El estrógeno. ¿Sí? El estrógeno. ¿Listo? Profe, ¿y qué ventajas va a dar en este caso el estrógeno? El estrógeno, por un lado, va a estar participando en estimular la ovulación y en las últimas etapas del desarrollo folicular. ¿Ok? Luego que incrementa la hormona luteinizante, ocurre la ovulación y mira quién crece. La progesterona. Profe, ¿y por qué? Porque el mismo nombre te lo dice, progesterona, en pro de la gestación. Ya, profe, ¿y si ocurre en pro de la gestación? O sea, ¿qué ocurre? ¿Ves acá en la ovulación? Tu cuerpo, ¿qué dice? Oye, quizás mi óvulo, oye, quizás el ovocito que he liberado, ¿qué tal si es fecundado? Yo tengo que hacer que las condiciones, en este caso del útero, sean adecuadas para contener ahí al futuro embrión. Ya, pues yo no voy a confiarme si es que no o sí ocurre la fecundación. Yo tengo que garantizar. Por lo tanto, se va produciendo estas hormonas progesterona y lo que va comenzando a hacer es que la capa que recubre el útero, denominada como endometrio, va a comenzar a agrandarse, a vascularizarse y a crecer. Mira, diferentes células van a estar dividiéndose, engrosando el endometrio y vascularizándose. ¿Por qué? Porque si llega llega a ser un ovocito fecundado, este va viajando a través de la trompa de falopio hasta que llega a una parte del útero y ahí se implanta, acá se internaliza. Y tiene que estar altamente vascularizada esta zona, ¿para qué? Para que lleguen los diferentes nutrientes de la madre hacia el embrión. ¿Pero qué ocurrió? Nunca llegó el espermatozoide. Entonces, ¿qué dice el cuerpo? Oye, por las puras he producido esto. Hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Mediante la menstruación, principalmente mediante el sangrado. Te das cuenta que la menstruación justo ocurre en esta última parte de la fase lútea. Y tras culminar la menstruación, inicia la fase folicular. ¿Ok? ¿Listo? Pasamos ahora con la gametogénesis. Profe, ¿qué es la gametogénesis? Es la formación de células sexuales, formación de gametos. ¿Ok? Pero acá vamos a encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, en la formación de gametos vamos a estar viendo que ambas se originan ¿de dónde? De las espermatogonias. Bueno, mejor dicho, las células sexuales masculinas inician desde las espermatogonias y las células sexuales femeninas de las ovogonias. ¿Ok? Posteriormente a esto ocurre una primera etapa denominada como maduración. Inicialmente han proliferado, han divididos. Algunas de estas células hijas que han nacido van a formar estas células denominadas como espermatocitos, las cuales va a ocurrir algo, incremento, van a crecer. Acuérdate, acá se divide, acá crecen, aumentan su volumen. Y luego ya entran a la meiosis, que acuérdate que son dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Y lo mismo como ocurría en las plantas, a partir de un espermatocito se originan, ¿qué cosa? 4 células, las denominadas espermátides. Acá no está, apúntalo, espermátides, ¿ok? En cambio, a partir del ovocito 1 se originan, mira, solo una ovótide, que es una célula
es una célula producto de la meiosis que es funcional y las otras tres no, denominadas como corpúsculos polares. ¿Te acuerdas? Lo mismo ocurría en las plantas, ¿no? De las 4 células hijas, producto de la meiosis, solamente una era funcional. Lo mismo ocurre acá. Ahora, esta ovótide y estas espermátides pasan por ciertos procesos de diferenciación, originándose los espermatozoides y el huevo o cigoto. ¿Ok? ¿Listo? Ahí está. Continuemos. Ahora vamos con la fecundación. Profe, ¿dónde ocurre la fecundación? La fecundación ocurre a nivel de la trompa de falopio. ¿Sí? El trompa de falopio está dividido en 3 partes. El tercio interno está dividido en 3 partes. Tercio interno, tercio medio y tercio externo. También denominada como ampolla. ¿Ok? Apunta, ampolla. Profe, ¿dónde ocurre la fecundación? A nivel del tercio externo. ¿Qué sucede? ¿Ves? Acá estamos en el ovario. Acuérdate, esto es el ovario. Y acá está ocurriendo el desarrollo folicular. Va madurando y un momento se libera y luego se va formando el cuerpo lúteo, ¿no? Como un proceso de degeneración. Ahora, quiero que te comento lo siguiente y por favor, atento, ¿ya? Yo sé que, mira, para que llegue la fecundación, en el caso de las células sexuales, tiene que llegar hasta espermatozoide. Este espermatozoide viaja. Profe, ¿y fecunda el huevo? No, no, estimado. Este viaja ¿hasta dónde? Hasta el ovocito secundario. Y una vez que ocurre la fecundación, ahí recién va a continuar las células sexuales, ¿sí? Femeninas, ¿en qué? En su proceso de desarrollo. Recién, ¿ah? O sea, para que eso es mucho lo que se confunde. Pensaban que la fecundación ocurría a este nivel. No, ocurre a nivel del ovocito secundario. ¿Listo? Creo que acá no está colocado. Acuérdate que este proceso de formación de células sexuales masculinas se denomina como espermatogénesis. Y por este lado se denomina como ovogénesis. Si la encuentras como oogénesis, normal también. Continuamos. Vamos ahora con la fecundación. Acuérdate que la fecundación consiste en ¿qué? En la fusión de las células sexuales. Ok, una vez que el ovocito haya llegado acá a esta porción, justo llegan los espermatozoides, se fusionan y con el paso del tiempo ya que van formando el cigoto o huevo fertilizado. Pero luego, ¿qué ocurre? Después de la fertilización, de la fecundación, va a comenzar a viajar a lo largo de la trompa de falopio. Pero durante todo este viaje, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a haber divisiones celulares sucesivas. La célula se va a estar fragmentando, mira, una célula, 2 células, 4 células, 8 células, ¿sí? 16 células a 32 células. Esta estructura esférica llena de células simétricas se denomina como mórula. Mórula. Y luego todas esas células que se encuentran formando por parte de esta estructura como en forma de una esfera compacta, sus diferentes células van a estar migrando y diferenciándose. Algunas se van a estar diferenciando en un tipo de célula, otras se van a estar diferenciando. Sí, las cuales también van a estar viajando hacia un lado y van a estar viajando hacia otro. Lo cual finalmente va a formar una estructura denominada como blástula, la cual es una estructura que se va a implantar, se va a internalizar, ¿dónde? En el endometrio. Con el paso del tiempo, la blástula va a formar una nueva estructura denominada la gástrula. Acuérdate, cigoto, mórula, blástula, gástrula. Y la gástrula está compuesta de diferentes capas germinales, denominadas como ectodermo, endodermo y arquentero, no estoy hablando. Y el mesodermo, que acá no lo encontramos. A partir de estas capas germinales se van a originar diferentes tejidos formando parte de distintos sistemas. Por ejemplo, del ectodermo, piel, uñas, pelos, o sea, el sistema tegumentario. Sistema nervioso, órgano de los sentidos, es decir, sistema sensorial. Mesodermo, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema excretor, sistema reproductor. Endodermo,
sistema digestivo, sistema respiratorio. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación según el nacimiento, estimados. Por ejemplo, la partenogénesis es un tipo de reproducción sin necesidad de la fecundación. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, en algunos insectos, vamos a tener como ejemplo a las abejas. Las abejas, recuerden que una forma de organizarse es a nivel de sociedad. O sea, hay algunas abejas que cumplen un rol y otros cumplen otros roles. Cada población de abejas cumple sus determinadas funciones. Por ejemplo, en una abeja, lógicamente hembra, ¿ok? Puede ocurrir dos opciones. Que el huevo sea fecundado o no sea fecundado. Acuérdate, como el huevo es, mira, como el huevo es haploide, ¿okay? El huevo es haploide. Si se fecunda, es decir, llega una nueva célula y se origina un huevo. Por lo tanto, este huevo es diploide. Por lo tanto, va a originar a organismos diploides. Por un lado, pero recuerda, siempre un huevo fecundado va a originar una hembra. Aquí viene la cuestión. En las abejas, algunas de las hembras pueden ser unas obreras y solo una puede ser, ¿qué cosa? Una reina. ¿De qué depende, profe? Bajo los estudios hasta ahorita esto más depende por el tipo de dieta, el tipo de nutrientes que va a estar consumiendo cuando está, en este caso, originándose, o sea, naciendo recién, ¿ok? En cambio, si el huevo no es fecundado, mira, el huevo no es fecundado, va a generar una célula, un huevo haploide. Y luego, cuando nazca, van a hacer, ¿qué cosa? Un zángano, que viene a ser una abeja macho. Así se conocen las abejas macho. Zánganos. Todo el cuerpo, todas las células del zángano son haploides. ¿Ok? Son haploides. Que la función que van a cumplir justo es que al momento que van formando las células sexuales, luego van a fecundar un huevo y van a originar ¿qué cosa? Finalmente una célula diploide y por lo tanto una abeja hembra. ¿Ok? Vamos a ver clasificación según nacimiento, ovovivíparo, vivíparo y ovíparo. Recuerda que en el ovíparo se da la formación de huevos, pero estos huevos, ¿qué ocurre? Son liberados, ¿listo? Acuérdate, son liberados fuera de ¿qué? Del progenitor. Algunos le dan cierta protección, cierto calor, otros no. Los empollan, los colocan en ciertas zonas, ¿no? En las cuales se mantiene una temperatura adecuada. En cambio, los vivíparos no forman huevos. ¿Okay? Y la cría está siendo desarrollada dentro del progenitor. ¿Ok? En cambio, el ovovivíparo es como una especie entre ambos. O sea, va a formar huevos, pero ¿qué ocurre? Durante un largo periodo de tiempo va a estar siendo cuidado. ¿Ok? Ejemplos. Ovovivíparos, los tiburones. Ovíparo, los pingüinos. Vivíparo, diferente, la mayoría, bueno, los mamíferos en sí. ¿Ok? Continuemos, vamos con la metamorfosis. La metamorfosis viene a ser un proceso complejo, un proceso biológico que consiste en cambios drásticos a nivel de forma, función e incluso comportamiento. Entonces vamos a estar encontrando la metamorfosis en diferentes individuos, en anfibios, en insectos, en moluscos, en nidarios, diferentes, pero la mayoría que yo sé que recuerdas en insectos, ¿no? Por ejemplo, mira, acá se va formando un huevito, se va formando una oruga, una pupa. La pupa en este caso se protege por diferentes hojas. Con el paso del tiempo, mira, aparece una mariposa. ¿Ves este cambio drástico? ¿Ves el cambio drástico? Metamorfosis. ¿Ok? Vamos ahora con parte de genética. Mendel y las leyes de la herencia. ¿Ok? Johann Gregor Mendel fue un monje, ¿ok? Considerado como el padre de la genética. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Los diferentes hallazgos y estudios de Mendel
no fueron tomando en cuenta casi por 30 años, hasta que llega cerca de 1902 para ser exactos, ¿ok? No, 1900, se da el redescubrimiento del trabajo de Mendel, porque existen diferentes genetistas que van a estar obteniendo resultados por sí mismos, pero que se dan cuenta que alguien ya había obtenido esos resultados 30 años antes, quien había sido Gregor Mendel. Por lo tanto, Hugo de Bryce, Karl Correns y Erich von Trema, los tres, ¿qué cosa ocurre? Concluyen en los mismos postulados de Gregor Mendel, por lo tanto son considerados como los redescubridores del trabajo de Mendel. Ahora, Johann Gregor Mendel quería estudiar los patrones de herencia, cómo se hereda un rasgo de un progenitor a un descendiente. ¿Ok? Pero para eso necesita estudiarlo en un organismo, ¿sí o no? ¿Cómo se denomina ese organismo? ¿Cómo se denomina ese modelo de estudio, ese modelo experimental? Pisum sativum, la arveja o chícharo también conocido, ¿no? De forma vulgar, ¿no? Hoy se sabe que, mira, lo que cuando descubre Mendel sus postulados, ¿ok? Habían cositas que él no sabía, pues, ¿no? Porque él consideraba, oye, ya, mira, si un progenitor tiene su descendencia, de alguna u otra forma tiene que transferirle esa información, ¿no? Esos rasgos. Pero a través de qué? No sabía, pues, él no sabía. Pero él sí estaba convencido de que, mira, Gregor tiene un compañero, un amigo, y se parece a su papá. ¿Tú crees que es de la nada? ¿Por qué, por qué es que los diferentes animales que nacen, sus descendientes son similares a los progenitores? ¿Por qué? Porque lógicamente hay algo que logra transferir del progenitor al descendiente, que le otorga esas características similares. Gregor decía, ¿dónde se encuentra? Pero gracias a los diferentes avances en biología celular, en biología molecular, hoy en día se sabe que esa información genética está almacenada en los cromosomas y que en las células diploides encontramos a cromosomas homólogos. Por ejemplo, acá tenemos el cromosoma homólogo 1 y el cromosoma homólogo 1'. Ya cuando ingresa a fase S, se duplica, ¿no? Y la mitosis, ¿no? Se condensa, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Pero ahorita lo estamos viendo solamente como cromátidos. ¿Ok? Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Este es, por ejemplo, el cromosoma 1 y este es el cromosoma 1'. ¿Listo? Acuérdate que los cromosomas contienen un gran, vamos a definir primero, gen. Mira, gen es un fragmento de ADN que contiene información genética. ¿Listo? Acuérdate que los cromosomas es un gran tamaño de ADN, pues, que contiene ¿qué cosa? Varios genes. Profe, ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? 46. Ya, listo. Pero ese es el número diploide, ¿no? Sí, en el haploide, 23. ¿Ok? Por lo tanto, cada cromosoma con otro posee genes distintos. El cromosoma 1 con el cromosoma 2 van a tener genes distintos. ¿Ok? Pero un cromosoma con su homólogo, ojo, contienen los mismos genes. ¿Ok? Contienen los mismos genes. La ubicación donde está ese gen se denomina locus. Acuérdate, ese espacio físico de un gen se denomina locus. Acá encontramos esto y esto son parte del mismo locus. Cuando nos referimos a distintos locus, o sea, por ejemplo, acá hay un locus. A ver, ¿dónde está este gen? Se encuentra en este locus. ¿Dónde se encuentra este gen? En este locus. Cuando hacemos referencia a un conjunto de locus, estamos hablando de loci. ¿Ok? ¿Listo? Ahora yo te digo lo siguiente. En este gen, en el mismo gen del cromosoma 1 y el cromosoma 1', o sea, su homólogo, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, ¿no? Supongamos que este gen tiene la información para el color de ojos. ¿Ok? Mira, digamos que este gen se denomina como el gen determinante del color de ojos. Hay opciones que la información que se guarda en este gen, en estas dos posiciones, determina el color de ojos marrón. ¿Ok?
Pero en otras ocasiones, ¿sabes lo que puede pasar? Es que ambos no determinan el color de ojos marrón, sino el color de ojos negros. Pero ¿sabes qué ocurre en otras ocasiones? Que puede haber que por un lado, en el mismo lugar, haya información que codifique, que determine un color de ojos negros, y el otro un color de ojos azules. Profe, ¿eso significa que alguien tiene qué cosa? ¿Un ojo la mitad negro y la otra la mitad azul? No. Y acá es donde se descubre algo, que es la dominancia. ¿Ok? ¿Sabes cómo se denominan esas variantes del gen? O sea, acuérdate, el gen acá es el determinante del color de ojos. A esa variante, por ejemplo, determinante de color de ojos verde, determinante de color de ojos marrón, determinante de color de ojos negro, determinante de color de ojos verdes, celeste, gris, se denomina alelo. ¿Ok? Alelo. Se puede decir que un gen es un conjunto de alelos, porque un alelo es una variante de ese gen. ¿Ok? Por eso se dice que los cromosomas homólogos poseen los mismos genes, pero no necesariamente poseen los mismos alelos. ¿Ok? Listo. Otra característica, otras definiciones que tienes que conocer es el término fenotipo, que habla de las características observables, medibles. ¿Ok? Y por otro lado tenemos al genotipo. ¿Ok? Que en el fenotipo viene a ser, vamos a decirlo como el conjunto de alelos. ¿Ok? El conjunto de alelos. Y el ambiente son todas las condiciones externas o internas de un cuerpo, ¿no? ¿Listo? La suma de estos dos van a determinar qué cosa, el fenotipo. Por ejemplo, ¿no? Tu genotipo te dice que contienes los alelos para que tu cabello sea negro. Y es negro. Luego pasa el tiempo y tú dices, hoy me voy a pintar de rubio. Ahora tu fenotipo, ¿qué indica? Que tu color, ¿qué cosa es? Tu cabello es de color rubio. ¿Sí o no? Es una característica observable, es parte de tu fenotipo. Aquí no lo determina tu genotipo, sino el ambiente. Por eso se dice que el genotipo no depende únicamente del genotipo, sino también del ambiente. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los caracteres o rasgos que estudió Mendel? Mira, la forma de la semilla, el color de la semilla, forma de la vaina, color de la vaina, color de la flor, ubicación de la flor, tamaño de la planta. Y observamos que el rasgo, por ejemplo, la forma lisa sobre la forma rugosa de las semillas es dominante. El color amarillo de la semilla es dominante sobre el verde. La forma inflada de la vaina es dominante sobre la comprimida. El color verde es dominante sobre la amarilla. El color púrpura de la flor es dominante sobre la blanca. La ubicación de la flor en las uniones de las hojas es dominante sobre la ubicación en las puntas de las ramas. Y el tamaño alto es dominante sobre el tamaño enano. ¿Ok? Gracias a los diferentes trabajos de Mendel se logra establecer diferentes postulados, en la cual nace la primera ley de Mendel, en la cual consiste que dice, ¿no? Al cruzar dos líneas puras, poseen variación de un mismo carácter. En la primera generación, todos los descendientes mostrarán la variación dominante, y al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, la variación dominante se presentará en la proporción 3:1 con respecto al recesivo. Por ejemplo, ¿no? La generación parental, acá tenemos, ¿no? La forma rugosa y la forma lisa. Acuérdate que la lisa es dominante. ¿Qué nos dice? Al cruzar dos líneas puras, ¿qué quiere decir dos líneas puras? Que el organismo posee los mismos alelos. ¿Ok? Pero te dice, con la misma variación de un carácter. Ah, ahí te das cuenta, la misma variación de un carácter. ¿Cuál viene a ser? El color de la semilla, la textura de la semilla. Liso y rugoso. Si te dicen dos líneas puras, ¿no? Por un lado, tenemos al alelo que codifica, que determina la forma dominante, y a los alelos que determinan la forma recesiva. Al momento de que generan las células sexuales, por un lado tenemos a las células sexuales del progenitor masculino y las células sexuales del progenitor femenino. Ocurre la fecundación y va a ocurrir en diferentes sentidos, originándose estas posibilidades. Que descendientes contengan, mira, los mismos alelos, a lo cual se denominan como homocigotos, pero si tienen el alelo dominante se denominan como homocigoto dominante. Por otro lado, si contienen un alelo de cada uno, se denominan como heterocigotos. Y si contienen el mismo alelo, pero en este caso es recesivo, se denominan como homocigoto recesivo. Por lo tanto, ¿qué dice?
En la generación filial 2, o sea, mira, generación parental, generación filial 1 y generación filial 2, se dice que la proporción fenotípica es 3:1. ¿Por qué? Porque encuentras 3 lisas y una rugosa. Proporciones genotípicas te dicen 1, 2, 1, porque encuentras un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. ¿Ok? Pasamos con la segunda ley, que nos dice, al cruzar dos individuos que difieren en 2 o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan de todas las formas posibles. Ejemplo, acá estamos hablando de 2 caracteres, el color y la textura de la semilla. Por un lado tenemos amarillo y por otro verde, el otro liso y el otro rugoso, que justo la primera contienen los alelos para el carácter dominante. ¿Ok? Para carácter dominante. Por encontramos doble A mayúscula, que es para el color amarillo, doble B mayúscula para liso. Y lo mismo aquí, doble A minúscula para el color verde, doble A minúscula para el rugoso, porque determinan los caracteres recesivos. ¿Ok? Entonces ocurren los diferentes entrecruzamientos, que nos dice se recombinan en todas las formas posibles. Mira cómo las células sexuales, los óvulos que van a salir por parte del organismo individuo, del individuo femenino, vamos a encontrar estas combinaciones. Que un ovocito sea de esta forma, tenga el alelo mayúscula, A mayúscula y B minúscula, o tenga el alelo de acá, o tenga el alelo de acá, tenga los alelos de acá. En cambio, el polen, la parte masculina, va a originar lo mismo. Y al momento de fecundar este con este o este con este, en todas sus direcciones, vamos a tener lo siguiente, que finalmente se originan 9 semillas con los 2 caracteres dominantes, es decir, amarillo y liso, 3 semillas con al menos un carácter dominante y 3 semillas con al menos el otro carácter dominante y finalmente una única semilla con los caracteres recesivos. Estas son proporciones fenotípicas. En proporciones genotípicas, ¿cuáles tenemos? Todo este abanico de posibilidades. ¿Ok? Vamos ahora con el cruzamiento de prueba, que un cruzamiento de prueba consiste, ¿sí, Eddie? Profesor, ¿y cómo es que se puede cruzar dos semillas para ¿Cómo se puede Mendel? cruzar? No, en Ajá, realidad es que no un se cruzan experimento. las semillas. No, en realidad no es que se crucen las semillas, sino las semillas son producto. O sea, lo que hacía Mendel era, por ejemplo, lo que le facilitaba de utilizar Pisum sativum, es que él lo que podía hacer es que en una flor cortaba el pistilo y dejaba únicamente al estambre, que es la parte masculina. Y en otra flor, ¿qué hacía? Le cortaba el estambre y dejaba el pistilo. Y en la otra, acuérdate, cortaba el pistilo y dejaba el estambre. Y lo que hacía él mismo, con ciertas pincitas, sacaba un poquito de los granos de polen de una planta, iba, ¿a dónde? Hacia hacia una planta en la cual le han cortado el estambre y se lo coloca en el pistilo. O sea, ha sido una polinización artificial. Y luego, ¿qué va a ocurrir con la planta? La planta va a formar, y va a formar, ¿qué cosa? Sus vainas, ¿no? Que es eso lo que tú comienzas a pelar, ¿no? Comienzas a pelar, ¿no? Para tener las diferentes arvejitas, ¿sí o no? Entonces, a eso se refiere, ¿ok? Se denomina retrocruzamiento al cruce de prueba en un individuo. El genotipo desconocido es cruzado con su progenitor homocigoto, porque tú tienes, por ejemplo, acá un individuo en la cual no sabes cuál es su genotipo. ¿Por qué? Porque puede ser AA mayúsculas o A mayúscula y A minúscula. ¿Por qué? Porque tú sabes que el alelo A mayúscula determina el color amarillo y el color amarillo es dominante. Por lo tanto, es que puede ser que tenga doble A mayúscula o solo una A mayúscula, que es suficiente para que tenga el color amarillo. Ese es un cruzamiento de prueba. Se realiza un cruce con su progenitor, pero este progenitor es un recesivo. Y de esta forma, ¿cómo te das cuenta de que este individuo es homocigoto dominante? Porque al momento de hacer el cruzamiento únicamente vas a encontrar a todas las semillas con este tipo de genotipo. A, que deriva de acá, y esta A minúscula que deriva de acá. En cambio, en el segundo caso, ¿cómo me doy cuenta si el organismo era heterocigoto? Porque finalmente, al producir los descendientes, una población tiene este tipo y la otra población tiene este tipo.
Por lo tanto, el alelo A mayúscula proviene de acá y el alelo A minúscula proviene de acá. En estos individuos, el alelo A mayúscula proviene de acá y el alelo A mayúscula proviene de acá. ¿Listo? Ahora pasamos con la herencia no mendeliana. ¿Cómo es eso no mendeliana? Es que no cumplen las leyes de Mendel. Tenemos, por ejemplo, la dominancia incompleta, las flores rojas puras y las flores blancas puras. ¿Ok? ¿Y qué ocurre con esto? Vamos a tener acá, mira, el alelo, mira, acá dice C, porque es el gen del color de la flor. RR, que es para el color de hojas de flores rojas. BB, para el color de hojas blancas. Si uno considera las leyes de Mendel, al momento de cruzar estas flores, sabe que los descendientes o son rojos o son blancos. Pero ¿qué ocurre? Mira, todos los descendientes son rosados. Profe, ¿cómo ocurre eso? Eso es la dominancia incompleta, en la cual ninguno de los dos fenotipos domina sobre el otro. Y generalmente forma fenotipos como mezclados, combinados. Porque acá tú ves la combinación, ¿no? De blanco con rojo. Por eso es que algo peculiar de la dominancia incompleta es que en la primera generación, en la generación de los híbridos, todos nacen con el fenotipo extra, que viene a ser el rosado. ¿Ok? Ahora, si cruzamos un mismo individuo con otro individuo de esta misma generación, por eso vemos, ¿no? Alelo con R mayúscula que proviene de uno y B mayúscula que proviene de otro. R de otro lado, B de otro lado. Si se cruza, mira lo que va a dar en la segunda generación. 25% rojo, 50% rosado, 25 blanco. En términos de solamente de 1, ¿sí? No en porcentajes, vamos a tener que hay un rojo, dos rosados y un blanco. Pero a diferencia de lo que plantea Mendel, te estás dando cuenta, generación 2 poseen proporciones fenotípicas, mira, iguales a las proporciones genotípicas. ¿Te estás dando cuenta? Este es un genotipo que es distinto a estos dos. Y esto es distinto a estos dos. 1, 2, 1. ¿Ok? Pasamos a la codominancia. En la codominancia, ¿qué ocurre? Ambos fenotipos dominan. Ambos fenotipos se producen. Por ejemplo, vamos a tener los grupos sanguíneos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo M y N. Tenemos, por ejemplo, ¿cuántos tipos dentro del grupo sanguíneo MN? Pues tenemos el M, el N y el MN, en la cual se forman unas proteínas en los glóbulos rojos en sus superficies conocidas como antígenos. Antígeno M, antígeno N, antígeno M y N. ¿Cuáles son los genotipos para producir este fenotipo, que son proteínas? Para producir el genotipo M, el antígeno M, debes tener un genotipo LM y LM, lógicamente. Para el antígeno N tienes que tener un genotipo LN y LN. Para un fenotipo MN, ¿qué tienes que tener? Un alelo que produce el antígeno M y otro alelo que produce el antígeno N. Si fuera bajo las leyes de Mendel, si hubiese LM y LN, alguno debería dominar sobre el otro, ¿verdad? Pero te estás dando cuenta que ambos se expresan, ambos se producen, por lo tanto, ambos son dominantes, por eso se dice codominancia. Por eso es que tú observas acá, por ejemplo, un gallo negro y una gallina blanca, y producen un descendiente, y ese descendiente no es gris, sino es que hay algunas plumas blancas y otras plumas negras. Ambos están siendo dominantes. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta que también como parte de la genética no mendeliana, este está muy, muy asociado a cómo se transmiten los grupos sanguíneos de los padres a los hijos. Vamos a tener diferentes sistemas de grupos sanguíneos. El ABO, el AB, ABO, el RH, el MN, el secretor, el luterano, entre otros. Por ejemplo, alelos múltiples se refiere cuando en un gen existen varios alelos, ¿ok? Varios alelos. Por ejemplo, en el sistema ABO, el grupo sanguíneo ABO, ¿qué alelos puedo tener? El alelo IA, IB e I minúscula. Veamos los fenotipos que se pueden encontrar. El grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O, en la cual el AB es el receptor universal y el O es el donador universal. Los genotipos que dan origen a cada uno de estos fenotipos pueden ser estas posibilidades, que sean IA o IA I minúscula para el grupo sanguíneo A. Para el grupo sanguíneo B puede ser IB o IB e I para el grupo sanguíneo B. La única posibilidad de generar el AB es que haya un alelo IA y otro alelo IB. Y para la formación de un grupo sanguíneo O tienes que tener los dos I minúsculas. ¿Ok?
Por lo tanto, a nivel de los glóbulos rojos o eritrocitos, vamos a estar observando que en este primer caso solamente hay antígenos A. O en el B, solamente antígenos B. En el AB, solo antígenos A y B. Y en el O, pues ninguno. Pero algo particular de los humanos es que en la sangre se va a estar formando anticuerpos, que son como proteínas que reconocen a estas proteínas, a los antígenos, denominadas como anti-B, que únicamente se produce en el grupo sanguíneo A. El anti-A, que se produce únicamente en el grupo sanguíneo B. ¿Ok? Y cuando es en el grupo sanguíneo AB, no se produce ninguno. En cambio, en el grupo sanguíneo se producen ambos anticuerpos, contra el A y contra el B. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta que también el grupo sanguíneo RH, que está asociado justo a un proceso denominado como eritroblastosis fetal, en la cual el agente, si tú eres RH positivo, significa que a nivel de los glóbulos rojos contienes este antígeno. Y si eres RH negativo, no lo contienes. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Una madre cuando es RH negativo y su hijo es RH positivo, el cuerpo detecta que en los glóbulos rojos del feto no los reconoce, son extraños, porque como este sí contiene RH y este no, la madre comienza a sintetizar anticuerpos en contra de esto. Puede decir que generalmente frente a un segundo embarazo ocurre la eritroblastosis fetal, que se van destruyendo los diferentes glóbulos rojos. ¿Ok? Los diferentes glóbulos rojos. ¿Cómo es la forma en la que se heredan los grupos RH? De esta forma. Imagínate que un padre sea RH positivo y otra RH y la madre sea RH positivo, pero el padre tiene el alelo para RH y por otro lado no lo tiene, la madre igual. Si se combinan estos, mira, esto con esto te da un heterocigoto normal. Si te da esto y con esto, te da, mira, lo mismo, un homocigoto dominante. Si te da este tipo, un heterocigoto. Y si te da este tipo, un homocigoto recesivo. O sea, este es un RH negativo y estos tres son RH positivos. ¿Listo, estimados? Nos estamos viendo la próxima semana. Voy a estar dejando ahí las clases por el Profesor, chat. Sí, dígame, Eddie. eso que, la envoltura que envuelve al bebé, ¿eso qué es? ¿Eso del La barrera embarazo? placentaria, ¿no? No, pero el más grande. Sí, El, como parte del saco embrionario, como parte del útero. ¿A eso te refieres? el En el útero. útero. Ajá, exactamente. Sí. Y ¿Listo, profesor, ¿qué estimados? significa anticuerpo en el plasma? O sea, que no Eso tiene leucocitos. A ver, justo ya nos estamos pasando del tiempo, justo Eddie, pero te lo puedo comentar así rápido. Los anticuerpos son proteínas que son producidas por las células inmunitarias, específicamente los linfocitos B. Cuando comienzan a producir anticuerpos se pasan a denominar como plasmocitos. ¿Ok? Pero esos anticuerpos tienen la capacidad de unirse a agentes patógenos. Por eso es cuando te vacunan, por ejemplo, cuando el SARS-CoV-2 te están inoculando una bacteria en este caso un virus atenuado. Y tu cuerpo va a responder porque es un cuerpo extraño. Y tu cuerpo va a decir, oye, esto es extraño. Y va a producir, ¿qué cosa? Anticuerpos, que son proteínas que finalmente las vas a encontrar en gran cantidad en la sangre. ¿Listo? Por eso es que las pruebas, en este caso, ¿te acuerdas? Las pruebas rápidas se hacían a nivel de la sangre. ¿Para qué? Para detectar si hay anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que has tenido contacto con el dicho virus, porque si no lo hubieras tenido, por las puras no hubieses sintetizado o formado estos anticuerpos. ¿Listo? ¿Listo, estimados? Continuamos en la próxima clase. Cuídense. Les paso las clases por el chat.